Muy bien, vamos a meditar en su palabra, así que te invito a abrir tu Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Vamos a retomar nuestro estudio de Mateo. Y la última vez que estuvimos en Mateo vimos los primeros versículos de este capítulo, del verso 1 al verso 12. Iniciando, veíamos que comúnmente este capítulo está refiriéndose a los fariseos, a los escribas, ¿no? Muchas veces se ve como una condenación para ellos, ¿no? Pero veíamos que el inicio del capítulo nos muestra pues a quién le está escribiendo, y es a los discípulos, ¿recuerdan? Está hablando de los fariseos, de los escribas, pero le está escribiendo precisamente a los discípulos, ¿ok? Claro que más adelante, lo que vamos a ver el día de hoy, ya está directo hacia los fariseos y escribas, y seguramente por ahí hay alguno que está escuchando, seguramente, ¿no? Y es para él, pero eso es para nosotros, ¿ok? Eso también Dios quiere hablarnos, y la advertencia de Jesús al inicio es guárdense de esa hipocresía, guárdense de esa levadura, ¿ok? No sean como ellos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver, pues eso, las características de esos hombres, ¿no? Y sobre todo de la hipocresía de ellos, ¿ok? Entonces vamos a ver del verso 13 al verso 33, es una porción un tantito larga, y quisiera leer los primeros versículos y iniciamos después de eso una oración, ¿ok? Dice ahí Mateo 23:13: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das como tu iglesia de reunirnos en este espacio, en este lugar y poder abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Siempre vamos a recordar y reconocer que esto es parte de tu bondad, Señor, que podemos reunirnos. Te agradecemos, Señor, y de esa misma manera te pedimos, Señor, que tú honres este tiempo y nos permitas meditar en tu palabra y tú nos hables a través de ella. Señor, habla a nuestra mente, pero también a nuestro corazón. Sea lo que tú tienes que tratar en nosotros, necesitas redarguir, hazlo, Señor, a través de tu palabra. Rogamos que sea tu Espíritu Santo con nosotros, Señor, porque Él es el que puede hacer esa obra en nosotros y sabemos que lo puedes hacer, Señor. Hazlo, por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, esta es una oda a la hipocresía, ¿no? Realmente en esa sección Jesús pronuncia 8 ayes, ¿no? Los ayes son el ay, ¿no? Ese ay de ustedes, ¿no? 8 ayes, ¿no? En los que muestra y está, pues eso, describiendo la hipocresía de estos hombres, ¿ok? Y son 8 ayes contra la religiosidad de su época, ¿ok? A los cuales a los religiosos les llama hipócritas. Se ha dicho que estos 8 ayes son el contraste de las 8 bienaventuranzas del Sermón del Monte. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Capítulo 5. Ok. No los vamos a ver, pero tú puedes verlo en casa. Sí son como un contraste. ¿Ok? Entonces eso te lo dejo de tarea, lo puedes checar. Ve leyendo los ayes y cuando lo hagas en casa, ve viendo las bienaventuranzas. Pero es Jesús quien está hablando aquí, hablando a sus discípulos acerca de esta hipocresía. Okay. Y él va a empezar a describir en el verso 13: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La palabra hay, esa palabra hay, comúnmente es una exclamación de aflicción, como dolor. Ay, ¿no? Más que de condenación, es eso, una exclamación de dolor. No se trata de maldiciones o condenación, sino más bien de una expresión de dolor. Eso es lo que muestra Jesús aquí. Jesús pronuncia los ayes con un tono de advertencia, porque sí hay una advertencia, pero a la vez con tristeza en el corazón. Y eso lo vamos a ver ya la siguiente semana. Al final del capítulo vamos a poder ver
mucho mejor eso, cómo Jesús se aflige al ver a Jerusalén, esta parte al final cuando dice, intenté reunirlos, ¿ok? Y es en ese corazón de Jesús en el que está hablando. Y les dice, ay, como un lamento realmente de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Ok? Esta palabra hipócrita, ¿por qué es lo que va a describir la hipocresía? Originalmente la palabra hipócrita se refiere, la palabra griega, el término griego, se refiere a un actor de teatro. ¿Ok? Un actor de teatro que usaba caretas para poder personificar a otra persona, ¿no? Que no era él. Y esa es la intención. Con el tiempo llegó a usarse para describir a las personas de dos caras, cuya conducta no coincidía con su creencia. Y poco a poco fue tomando el sentido de lo que hoy conocemos nosotros como hipocresía, refiriéndose a una persona falsa, que no es sincera. ¿Ok? Pero Jesús está mostrando eso. Para Jesús, estos hombres, escribas y fariseos, eran hombres que estaban representando un papel, nada más. ¿Ok? Poniéndose una máscara, una careta, ¿no? Y esa careta era la religiosidad. Eran hombres que aparentaban religiosidad por fuera, pero vamos a ver por dentro no había eso. ¿Ok? Entonces él empieza así, ay de ustedes, ¿no? Hipócritas. Y eso es peligroso, la hipocresía religiosa, ¿no? Que es condenada en esos versículos. Es algo peligroso, como te decía, pero a la vez es algo lamentable para Dios. ¿Ok? Y Dios no quiere que esto exista en su pueblo. Es muy fácil, como hombres, como mujeres, pecadores, caer en eso, ¿no? Conocer a Jesús, caminar por fe y de repente terminar, ¿no? Siendo hipócritas. ¿Ok? Entonces, Dios no quiere esto. Si te das cuenta, es lo que Jesús está juzgando aquí, la hipocresía. ¿Ok? Y en cada ay, Jesús expone esa actitud hipócrita de ellos. Y no solo eso, da la razón de por qué, o sea, da la razón de esa hipocresía. Y aquí en el verso 13 es el primer ay, y dice esto, ¿por qué? Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejan entrar los que están entrando. ¿Ok? Como dice el dicho, ni pichas, ni bateas, ni dejas batear, ni... Así están, dice Jesús, ¿no? O sea, no dejan entrar y ni entran ustedes. Estos hipócritas lo que estaban haciendo era cerrar la puerta del reino de los cielos a las personas que se acercaban a Jesús, se acercaban a Dios sinceramente, más bien a Dios, al templo, al sistema sacerdotal, se acercaban tratando de conocer al verdadero Dios. ¿Ok? Y lo que hacían era cerrar la puerta quedándose ellos mismos afuera. Escondían la llave para impedir que otros entraran. ¿Cómo hacían esto? ¿Ok? Cuando la gente intentaba, ¿no?, entrar al reino de los cielos, ellos les empezaban a imponer reglas y normas, ¿no?, lo que en realidad cerraba la puerta del reino. Con su legalismo, ¿no?, y su excesiva religiosidad, no solo no entraban ellos, sino todo el que siguiera su ejemplo se encontraban en la misma situación, fuera del reino. Entonces Jesús decía, ustedes son los que deberían de estar a la puerta guiando a otros a entrar, pero están estorbando totalmente, porque con su actitud hipócrita enseñan esa hipocresía a la gente, y así como ustedes están fuera, ellos también se quedan fuera. Es lamentable ver cómo algunos, aún el día de hoy, algunos predicadores, maestros, con su falsedad, también hipocresía, impiden que otros entren en el reino de Dios, enseñando un camino que no es el camino al reino de los cielos. ¿Ok? No estoy hablando de falsos maestros, estoy hablando aún de maestros, ¿verdad?, que pueden enseñar lo correcto, pero sus vidas no muestran lo correcto. Y eso está hablando Jesús, una hipocresía. Nosotros mismos no necesitamos ser maestros, ¿ok? Con nuestras actitudes religiosas podemos estar cerrando la puerta a alguien que quiere entrar en el reino de los cielos. ¿Okay? O sea, esto está escrito para nosotros. Jesús está advirtiendo esta actitud hipócrita, pero es importante que aprendamos, pero también que nos examinemos, ¿verdad? Porque es muy fácil caer en una actitud así, pensar que tú ya sabes, que tú lo haces,
pero realmente no lo estás viviendo. ¿Ok? El primer ay se trata de eso. ¿Sí? Ellos están estorbando. La hipocresía es un estorbo. Esa hipocresía religiosa es un estorbo para los que sinceramente están buscando al Señor. Siguiente ay, segundo ay, verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Jesús dice que los fariseos eran ambiciosos, personas avaras, ¿no? Porque devoran la casa de las viudas, ¿no? La casa de las viudas es una referencia a sus propiedades, sus posesiones. Aquellas mujeres que quedaron indefensas en un sentido porque no tenían un marido, pero tenían una heredad, ellos se aprovechaban de esas mujeres, ¿no? ¿De qué manera? Ellos convencían a esas mujeres con esa careta religiosa. Los convencían de entregarles la administración de sus propiedades para después aprovecharse de ellas y defraudarlas precisamente. Es fuerte lo que Jesús dice, ¿no? Porque devoran la casa de las viudas, ¿no? Para ocultar esas malas intenciones usaban pues esa careta religiosa, como te decía. Por eso dice, y como pretexto hacen largas oraciones, ¿no? Esos hombres buscaban resaltar su piedad así, haciendo largas oraciones. Se ponían a orar por ellas y hacían largas oraciones, ¿no? Algunos dicen que hacían oraciones hasta de 3 horas. Hasta de 3 horas, ¿no? Obviamente eran oraciones que no tenían sentido, ¿no? Lo único que buscaban era eso, verse espirituales. Entonces, es así, ¿no? El hipócrita solamente quiere y busca la aprobación y la admiración y el elogio de los hombres. ¿Se dan cuenta? No precisamente lo de Dios. O sea, esto era el pretexto. Con esas largas oraciones, entonces buscaban quedar bien con las viudas, ganárselas. Para esto, para al final robarles. Ellos querían que la gente los admirara, no que Dios los escuchara. Largas oraciones, pero para eso, para que los hombres los escuchen, no para que Dios los escuche. Cuidado, ¿no? Cuidado con esa actitud religiosa de orar y yo oro para que, oro fuerte para que me escuchen. O sea, ¿a quién estás orando? ¿A los hombres o a Dios? O sea, ¿qué estás buscando? ¿La aprobación del hombre o la aprobación de Dios? Ellos buscaban la aprobación de los hombres, querían que los hombres los admiraran, no que Dios los escuchara, como te decía, porque en ellos no había una sincera devoción a Dios. Esta falsa devoción la usaban como pretexto, como veíamos aquí, para engañar y abusar de la gente, ¿no? Muchos siguen haciendo eso el día de hoy. Es increíble cómo la gente cae tan fácilmente en eso. Ve una persona que es hipócrita, que muestra una apariencia religiosa, inmediatamente, ay, mira, qué espiritual es esa persona, ¿no? Y se ganan la confianza de la gente de esa manera. Así se ve la hipocresía. Ve lo que dice Jesús al final del verso 14. Por esto recibiréis mayor condenación, ¿no? Por esto recibirá mayor condenación. Entonces Jesús sí lo está condenando, ¿no? Jesús no los condena, pero sí le está advirtiendo. Esa actitud va a traer esto, mayor condenación. ¿Ok? Ve lo que está diciendo. Mayor condenación. La hipocresía religiosa es un pecado que acarrea más condenación que otros. Y yo sé que delante de Dios hemos hablado del pecado, cualquier pecado es pecado, o sea, no cambia, pero aquí vemos que sí, como hay niveles, ¿verdad? Así como hay niveles de exaltación, y va a haber niveles de exaltación, hay niveles de condenación. Aquí lo dice. Jesús dijo, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Ok? La hipocresía religiosa es un pecado que el Señor aborrece más que otros. ¿Te das cuenta?
El hipócrita es así. Juzga el pecado de los demás. Y puede juzgar el adulterio, el alcoholismo, el vicio, etcétera, etcétera, la mentira, pero la hipocresía. Y Dios dice, esto va a traer mayor condenación para ellos. Esa actitud, ¿ok? Se ha dicho que nadie la va a pasar bien en el infierno. Pero aquí vemos que algunos la van a pasar peor que otros. ¿Se dan cuenta? Mayor condenación. ¿Ok? Ahí van a estar. Más abajito de los asesinos, los hipócritas religiosos. Cuidado. Cuidado. ¿Ok? Verso 15. El tercer ay dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito se refiere al gentil, comúnmente, en ese momento, que se convertía al judaísmo. El gentil que no era de origen judío, pero quería buscar al Dios de los judíos. ¿Ok? Y se acercaba al Dios de los judíos. Entonces ellos buscaban eso, prosélitos, personas que se convertían al judaísmo. Pero dice, corres mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo condenas peor. ¿Ok? Entonces Jesús reconoce, ¿no?, ese afán de ellos al buscar prosélitos. Y eso es interesante, por lo menos está reconociendo algo bueno. Muchos cristianos no tienen ni la 10ª parte del celo de estos fariseos para recorrer mar y tierra y hacer discípulos de Jesús. ¿Verdad? Pero los fariseos, el problema es que no buscaban llevar a los hombres a Dios, sino a su religión, a su religiosidad. Por eso lo veíamos en el primer ay, eran un tropiezo. No entraban ni dejaban entrar, ¿verdad? Porque los llevaban a esa religiosidad. Jesús, al final del Evangelio, en Mateo, capítulo 28, ¿se acuerdan cómo termina? La gran comisión. ¿Okay? Y ahí en el verso 19 Jesús dijo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Esos hombres estaban haciendo prosélitos, discípulos, digámoslo así, pero no de Dios, sino de ellos mismos, de su religiosidad. ¿Okay? Querían más fariseos. Pero somos llamados a ser discípulos ¿de quién? De Jesús. Y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Okay? Uno de los mayores peligros al compartir el Evangelio a una persona es tratar de convertir a esa persona a una denominación, a una iglesia en particular. ¿Sí me explicó? Cuando el llamado es ir y hacer discípulos, no es ir y hacer semillosos, ¿verdad? Es ir y hacer discípulos. No estamos predicando un movimiento, una iglesia, estamos predicando a Cristo. Ese es el error de ellos también. Entonces, tenemos que tener un interés en llevar a Jesús, a la gente a Jesús, más que llevarlo a una iglesia, a una denominación. Es que conozcan a Jesús. ¿Ok? Ya conociendo a Jesús, Dios los va a guiar a la iglesia en la que tengan que estar, en la denominación que tengan que estar. No está mal que los invites a la iglesia en la que tú perteneces, no está mal, está bien. ¿Ok? Pero al final Dios los va a guiar. ¿Ok? Esa es la actitud de ellos. Dice que una vez que ya los hacían prosélitos, dice, le hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. O sea, la implicación es clara, lo que hace Jesús. Los escribas y fariseos eran hijos del infierno. ¿Verdad? Es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes son hijos del infierno. Y la frase hijo del infierno quiere decir alguien destinado a ir ahí, a ese lugar.
Qué bueno que no lo está condenando. Jesús, ahorita lo voy a decir al final, no lo está condenando. Le está mostrando el camino que están tomando. Entonces el problema aquí no es hacer convertidos, sino enseñarles el mal. ¿Ok? ¿Para qué los conviertes? ¿Para que sean como tú, fariseos, hipócritas? Mejor déjalos. A lo mejor llegará alguien que sí los lleve a Cristo. ¿Me explico? Le haces 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Decía el pastor Guzik, escribió acerca de este texto. Dice él, Jesús no criticó el hecho de que los fariseos hicieran esfuerzos misioneros extensivos, sino sus resultados. En ese aspecto, los líderes religiosos eran similares a los mormones y a los testigos de Jehová en la actualidad. Ellos eran valientes y enérgicos mensajeros, pero con un mensaje falso. ¿Verdad? Siempre me llama la atención, por lo menos ellos salen y andan tocando las puertas. Pero ¿a dónde llevan a esa gente? Al engaño, ¿verdad? Porque sabemos que son sectas. Su mensaje está totalmente pervertido, adulterado. ¿Ok? Necesitamos nosotros hacerlo, pero llevarlos a Cristo nuevamente, ¿verdad? A la verdad del Evangelio. Vamos a ver el siguiente ay. El cuarto ay, verso 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Esta también es una actitud religiosa e hipócrita. Ay de vosotros guías ciegos. Ya no dice hipócritas, pero es parte de esa hipocresía. Ciegos les dice. ¿Por qué? Porque dicen esto, si alguno jura por el templo no es nada, no se preocupen. Pero cuidado de jurar por el oro del templo, que si no va a ser deudor. Jesús dice que insensatos y que ciegos. ¿Por qué? Preguntas retóricas. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Pues el templo, lo está diciendo. El oro es un metal precioso, hermoso, pero el oro del templo es sagrado. ¿Por qué? Porque está en ese lugar el templo. ¿Me explico? Pero ¿qué están viendo? ¿Sabes qué están viendo ellos? El oro. También dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Qué están viendo? La ofrenda. Y no el altar que está santificando esa ofrenda. Se está ofreciendo en un lugar sagrado, en el altar de Dios. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de actitudes mostraban lo que había en el corazón de ellos. Ellos enseñaban que algunos juramentos eran más solemnes que otros. Para empezar, ya estaba mal ahí. ¿Okay? Ellos enseñaban que era necesario cumplir algunos juramentos, pero no todos. Ellos usaban la palabra deudor, como Jesús lo cita 2 veces. Es deudor. ¿Para qué? Para obligarlos a cumplir ciertos juramentos. Enseñaban que la obligación de cumplir el juramento dependía de lo sagrado del objeto por el cual se juraba. ¿No? Por ejemplo, enseñaban que los juramentos basados en el templo y el altar no eran tan solemnes como los juramentos hechos por el oro del templo o por la ofrenda sobre el altar. Jesús señala lo absurdo de tal enseñanza. Y por eso le dice, están ciegos. La hipocresía te ciega. Se ha dicho que el pecado no ciega, pero la hipocresía más. Es una característica
más de un hipócrita, no ve, está ciego. ¿Ok? Y ellos no podían ver tan claro como esto. Eso también mostraba su avaricia, como te decía, porque obviamente estaban más interesados en lo material que en lo espiritual. Les interesaba más el oro y la ofrenda que el templo y el altar. En el verso 20 dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Jesús les muestra, están jurando por todo. La ley decía esto, Éxodo 20, verso 7, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. ¿Recuerdan? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso decía la ley. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, ¿cómo? En vano, importante. No dice que no lo tomes, dice no lo tomes en vano. Jurar por el nombre de Dios era poner a Dios por testigo. Entonces era cumplir con eso o decir la verdad. Porque si no, o sea, invocar el nombre de Dios era hacerlo partícipe en un engaño, en una mentira. Y eso es grave. Y esa es la manera en que un religioso tuerce la palabra de Dios. Para los judíos usar el nombre de Dios era algo serio. ¿Ok? Pero Jesús dijo, si lo usas en vano. Al buscar obedecer este mandamiento, los judíos no se atrevían a usar el nombre de Dios, ni siquiera a pronunciarlo, mucho menos a jurar por su nombre. Esto los llevó a hacer este tipo de juramentos hipócritas. Te lo juro por el templo. Así con los dedos cruzados atrás. Te lo juro por el templo. Pero cuando jurabas por el lodo del templo, ahí sí no podías hacerle así porque tenía que ser. ¿No? ¿Sí me explico? Y es lo que estaban haciendo. Jesús explica que juraran por lo que juraran, Dios estaba involucrado. Y ellos estaban obligados a cumplir el voto. Entonces Jesús expone la hipocresía de esos hombres y al hacerlo nos muestra que cualquier juramento es un juramento obligatorio. La hipocresía tiene que apelar a estos tecnicismos para evadir responsabilidades. Pero delante de Dios eso no sirve. El que jura está obligado a cumplir. Como hipócritas eran personas no confiables, obviamente. Por eso tienen que jurar. ¿Te ha pasado? Te lo juro por quién. A ver, ¿quién? Ya he jurado por todo el mundo, ahora por quién juro para que me crean. Así. Personas no confiables. Y sus juramentos también eran no confiables. Pero como seguidores de Jesús, nosotros debemos ser personas confiables. ¿Recuerdas lo que vimos en el Sermón del Monte? Vamos a recordarlo, capítulo 5. En un contexto un tanto diferente, pero Jesús habló acerca de eso también. Capítulo 5, verso 33. Jesús dijo, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Ok? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacerlo blanco o negro un solo cabello. Y lo que veíamos cuando Jesús enseñó esto, y lo vimos en su momento, lo que está enseñando es que Jesús quiere y ha querido siempre, Dios, que su pueblo sea un pueblo confiable. Que ni siquiera necesita estar haciendo juramentos. Por eso dice el verso 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, ¿de dónde procede? Del mal procede. La hipocresía es así de mala. La hipocresía no es confiable.
Y el hipócrita tiene que jurar y hacer juramentos y buscarle para que se le pueda creer. Y no es así. No debe ser así. ¿Está mal hacer un juramento? No. Algunas veces es necesario hacer un juramento delante en una estación legal, ¿no? Te pueden llegar a pedir eso. No está mal. Lo que está mal es hacerlo en vano. Que tú sí sea sí, tú no sea un no, porque entonces vas a ser una persona hipócrita. ¿Ok? Y va a estar usando el nombre de Dios en vano. Y es lo que les dice Jesús. Ellos ya hasta ponían qué juramentos valían, qué juramentos no valían. Y Jesús dice, ¿qué pasa con ustedes? Como si Dios no supiera lo que hay en sus corazones. Dios quiere lo que decía, un pueblo confiable. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Así de sencillo. Verso 23. El siguiente, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué está diciendo Jesús? Ellos obedecían la ley, ¿ok? Y buscaban obedecer la ley. Y aquí habla de la ley del diezmo, que está escrito esto. Y buscaban obedecer la ley del diezmo en las cosas, dice Jesús, más pequeñas, más insignificantes. Pero ignoraban lo más importante de la ley: la justicia, misericordia y fe. ¿Okay? La ley exigía el diezmo, sí exigía el diezmo de ciertos cereales, frutas, pero realmente no exigía el diezmo de este tipo de semillas. Y los escribas ampliaron el número de hierbas que debían de ser diezmadas, incluyendo hasta las hierbas más pequeñas como estas: el comino, el eneldo, la menta. Ahí los tenías cortando, a ver, un diezmo, la 10ª parte de esto. La menta, los que servían aquí, eneldo, el comino, eran especias realmente. Y esos hombres eran tan meticulosos para diezmar esas semillas, pero les faltaba asegurarse precisamente eso, que todas sus acciones fueran gobernadas por la justicia, la misericordia y la fe. Jesús se los dijo así. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. La justicia, misericordia y fe. Y fue algo que Dios, en su momento, muy similar a lo que Dios les dijo a través del profeta Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué versículo? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Fíjate lo que dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios te pide. 3 cosas. Pero ya andas diezmando, ¿verdad? Diezmando la cebolla y la pimienta. Y ese es el punto. El hipócrita es así. ¿Okay? ¿Cuánta gente no tiene problemas con dar su diezmo, no? Va a la iglesia, dan sus diezmos, pero no pueden amar a su prójimo. Lo que estamos viendo en Juan, ¿no? ¿No es hipocresía? Ya andas queriendo verte espiritual de alguna manera. Esto sí lo puedo hacer, lo voy a hacer muy bien. Y que la gente me vea y bien meticuloso. Sí, pero aquello, dice Jesús. Jesús dijo eso. Esto era necesario hacer. O sea, el diezmo sí es necesario, pero sin dejar de hacer aquello. Jesús no dice que el diezmo no tiene importancia. Sí tiene importancia. Solo muestra el corazón de ellos al dejar a un lado lo más importante que Dios le estaba pidiendo. Eso es lo más importante. Dice el verso
24, guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. ¿Qué quiere decir esto? El mosquito y el camello eran animales inmundos. ¿Okay? Uno era el más pequeño y el otro era el más grande de esa región. ¿Y qué hacían los fariseos? Los fariseos colaban sus bebidas, entre ellas el vino, para no tragarse ni un mosquito, porque era inmundo. Pero no tendrían problema de comerse un camello. Es lo que dice Jesús, como una hipérbole, una exageración. O sea, hasta eso. Ahí andan viendo de que voy a colar mi bebida, no sé que se fue un mosquito que no veo. Pero le andan dando rienda suelta a otra cosa. ¿Se dan cuenta? Es hipocresía. Verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Un plato, un vaso, ¿qué son? Utensilios, ¿verdad? Y Dios dice, están sucios. Los lavas por fuera y por dentro están sucios. ¿Quién va a querer tomar un vaso sucio? Limpia por fuera y por dentro bien manchado, ¿no? Pues no, ¿verdad? Así es lo que estaban haciendo. Ahora Jesús les dice esto. Por dentro están llenos de robo y de injusticia. La acusación de Jesús es seria, pero verdadera. Eran ladrones, eran injustos. ¿De qué habla Jesús aquí? De la apariencia, obviamente. Para el hipócrita la apariencia externa es más importante que la realidad interna. Y esa es creo que es la esencia de la hipocresía realmente. Vivir de una apariencia, algo que no eres realmente. Y Jesús, con mucha misericordia, les dice lo que necesitan hacer. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro. Lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Él les dice, necesitan limpiarse, pero empezar por dentro. ¿Cómo es esa limpieza? Fue lo que Dios tanto les dijo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pongámonos a cuentas. Si tu pecado fuere tan rojo como la grana, será blanco como la nieve. ¿Recuerdas, Isaías? Eso, arrepentimiento. Un corazón realmente arrepentido. Es el problema de la religiosidad. ¿Ok? Puede falsificarse. Y puede engañar a muchos. Pero a Dios no lo vamos a engañar. Él sabe lo que somos, lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo más importante. Una conducta externa cualquiera la puede imitar. Cualquiera puede verse como el mejor cristiano del mundo. Pero Dios no lo vamos a engañar. Y el que vamos a dar cuentas es a Dios. Y por nuestro propio bien necesitamos examinar qué hay en nuestro corazón. Es un llamado a eso. Y Jesús nos está diciendo, hey, ciego, limpia lo de adentro, tu corazón. Preocúpate de eso. Lo de afuera se va a limpiar solo. Empieza por limpiar tu corazón, tus intenciones, tus motivaciones, tus pensamientos. Por eso la palabra nos lleva a eso, a examinarnos, ¿verdad? Y primera de Juan haciendo muy claro en eso, ¿no te parece? Yo sé que a veces, y porque lo sé, porque lo he escuchado, me lo han dicho, hay gente que se queja mucho de eso. ¿Por qué todo el tiempo tenemos que examinarnos? Pues porque la Biblia lo dice. Porque Dios te lo pide por tu propio bien, por mi propio bien. Necesito todos los días examinarme a la luz de la palabra de Dios. Para que no muestre qué hay en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo estoy ciego. ¿Verdad?
porque mi pecado me ciega. Y es ahí donde la palabra se convierte en esa luz y lumbrera en nuestro camino. Primeramente para poder examinar mis intenciones y motivaciones. ¿No dice eso Hebreos 4? Que la palabra de Dios es como toda espada de dos filos, más cortante que toda espada de dos filos, ¿recuerdas? Que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Para eso es la palabra. No es para andar dando espadazos a quien se ponga enfrente. Es para mí. Es para examinarme. Es muy fácil caer en esta hipocresía. Es muy fácil. Yo creo que todos en un momento hemos caído en esa hipocresía. Necesitamos del Señor y examinarnos, como Jesús dice, limpiarnos. Solo el arrepentimiento verdadero puede limpiar un corazón tan sucio como este. Se puede, sí se puede. Es más, Jesús le está diciendo, límpiense. ¿Te das cuenta? Misericordia. Decía, Jesús no lo está condenando. Quiere abrir sus ojos. Le está mostrando su condición. Le está diciendo lo que tienen que hacer. Verso 27. El siguiente dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera. A la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es otra forma de manifestación de la hipocresía, ¿no? Porque sois semejantes a estos sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los sepulcros blanqueados eran así, eran blanqueados para que los judíos no los tocaran sin querer y quedaran contaminados. ¿Recuerdas que si ellos tocaban a un muerto quedaban ceremonialmente contaminados? Entonces un sepulcro tenían que blanquearlos para poder identificarlos, que ninguno pasara por ahí y se contaminara. Jesús dice, son como sepulcros blanqueados. Increíble cómo, aunque tenían corazones así como vemos corruptos, ellos profesaban piedad. Es lo que dice Jesús. Están bien corruptos. Lo que dice, se muestran así. Por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Están podridos, dice Jesús. ¿Te das cuenta? Están muertos, inmundos, pero bien peinados, ¿verdad? Bien arreglados por fuera. Te sabes toda la jerga cristiana, ¿verdad? Sabes cómo responder, cómo contestar. Amén, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Alzas tus manos en la alabanza para que te veas, ¿no? A veces te pones de rodillas para que te veas más. Todo eso, ¿te das cuenta? Es muy fácil. Y Jesús dice, es hipocresía. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres. Muestran una justicia, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Okay. Lo que se ha dicho, que lo que la persona hace en privado, lo que hace, lo que piensa, es la verdadera persona. La diferencia que existe entre lo que la persona es en privado y lo que es en público es esto: la medida de su hipocresía. ¿Qué tan aparente eres? ¿Qué tan hipócrita? El día de hoy las redes sociales, híjole, es eso. Pura hipocresía. Pura apariencia. ¿No es así? Desde una imagen hasta un pensamiento.
Yo luego leo cada cosa de gente que conozco y digo, ¿en serio? ¿Te quieres ver así de espiritual? Hipocresía. Tenemos que ser sinceros. A Dios no lo vamos a engañar. ¿Ok? Galatas 6, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Tarde o temprano. A Dios no lo podemos engañar. Vamos a ver el último ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, verso 29, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Wow. Lo bueno es que Jesús está de buenas. Lo bueno es que es misericordioso. Sí, mucho. Pero tenemos que entender lo que Jesús está viendo. Y lo leía y sentía en el corazón ese dolor. Ellos decían esto. Edificaban los sepulcros de los profetas, adornaban sus monumentos de los justos, los honraban. Aún decían, si nos hubiera tocado vivir en ese tiempo, no hubiéramos hecho lo mismo que nuestros padres. No hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pobres profetas. Hipócritas, dice Jesús. Ellos pretendían honrar a los profetas del Antiguo Testamento diciendo esas cosas. Pero Jesús dice en el verso 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos. ¿Por qué? Porque están diciendo que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Y cómo daban testimonio de esto? Porque ellos están admitiendo que sus padres hayan derramado la sangre de los profetas. Pero Jesús emplea la palabra hijos en el sentido de personas con las mismas características. O sea, al decir, nuestros padres hicieron esto, Jesús está diciendo, y ustedes están iguales. Esa es su naturaleza. No sean hipócritas. Jesús se ve que tanto que ellos estaban adornando los sepulcros de los profetas, ellos estaban planeando la muerte del Hijo de Dios. ¿Recuerdas las parábolas que vimos, las últimas que vimos? En el capítulo 22, ¿no? ¿No es cierto? En el 21. Los labradores malvados. ¿Recuerdas? Jesús sabía lo que estaban ya planeando. Y Jesús dice, qué hipócritas. Adornan los sepulcros de los profetas. Dicen, si hubiéramos ido, no lo hubiéramos hecho. Cuando ustedes están planeando cómo asesinar al Hijo de Dios. Eso decía la parábola de los labradores malvados, ¿recuerdas? Enviaban a un siervo y lo mataban. Enviaron al hijo y dijeron, vamos a matar y nos quedamos con todo. ¿Se acuerdan? Jesús está diciendo esto. Ellos respetaban a los profetas muertos, pero no a los vivos. Ellos dentro de sí mismos decían, los únicos profetas que nos gustan son los muertos. Por eso el verso 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Qué quiere decir esto? Sus padres habían llenado la copa parcialmente. ¿Cuándo? Al asesinar a los profetas. Pero pronto estos hombres le iban a llenar hasta el borde al dar muerte a Jesús, el Hijo de Dios. Terminando precisamente lo que sus padres habían comenzado. Por eso dice, ustedes llenen la medida de vuestros padres. Van a hacer lo mismo, que hipócritas. Serpientes, generación de víboras. ¿Te das cuenta por qué Jesús dijo esto? ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Jesús amaba a estos hombres. Porque le está diciendo la verdad. El amor no es apapachar el pecado.
¿Ok? El amor es confrontar, decir la verdad. En amor, obviamente. Pero es mostrar la justicia. El amor no hace nada indebido. No se goza de la injusticia, más se goza de ¿qué recuerdas? De la verdad, dice 1 Corintios 13. Fieles son las heridas del que ama. Inoportunos los besos del que aborrece. Hipocresía. Besos que aborrece. ¿Cómo fue entregado Jesús? ¿Recuerdas? Con un beso. Qué traición. Jesús está amando a esos hombres. Y aún está mostrando cómo van a escapar de la condenación del infierno. Si siguen abrazando esta actitud hipócrita, no van a poder escapar. Estos hombres totalmente alejados de Dios necesitaban esto, ser advertidos del juicio venidero. Y Jesús lo está haciendo. Lo que Jesús realmente quería es su arrepentimiento, no su juicio. ¿Por qué? Porque ya están condenados. Acompáñame a Juan 3, por favor. Vamos a terminar ahí en Juan 3. Es lo que ya hemos estudiado otras veces. Y es lo que Jesús está haciendo precisamente. Juan 3. Verso 16. ¿Lo sabes? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue hablando. Y dice, ¿por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Jesús está condenando a los fariseos? No, no lo está condenando. Porque Él no vino a condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús está buscando arrepentimiento, porque quiere salvar a esos hombres también y los ama. Y Jesús murió por ellos en las cruces, por sus pecados en la cruz. Así como por los nuestros. No somos diferentes. El que en él cree, dice el verso 18 hablando de la condenación, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué crees? Ya ha sido condenado. ¿Porque Jesús lo condenó? No, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Ya estabas condenado. Jesús no vino a condenar, ¿por qué? Porque ya estábamos condenados. Nuestra condición era esa. Directos al infierno, sin escala. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? O sea, ¿crees que ibas al cielo sin Cristo? No, estábamos condenados al infierno porque éramos pecadores, igual que esos hipócritas religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nacieron religiosos. Porque ellos tuvieron, no sé cómo decirlo, si la dicha o no dicha, pero de crecer en el judaísmo, y su pecado se manifestó en esa hipocresía religiosa. Pero nuestro pecado, ¿cómo se manifestó? En la ignorancia, en la idolatría, en la mentira, en la avaricia, en la codicia, en la apariencia. ¿Te das cuenta que no es diferente? Y Jesús no vino a condenar, vino a salvar. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Aquí está la respuesta. El que en él cree no es condenado. Creyendo en Jesús. Verso 19, y esa es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y ahí está la luz delante de esos hombres. Mostrándoles, alumbrándoles. Mostrándoles su condición. ¿Lo ves? La luz vino al mundo, ¿y qué ocurrió? Y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esos hombres estaban condenados. Y se condenaron porque vieron la luz. ¿Y qué decidieron? Apagar esa luz. Vamos a crucificarlo. Vamos a matarlo.
Ahorita que termine de adornar el sepulcro de los profetas, espérame. Qué hipocresía, ¿no? En su corazón ya estaba eso, ya iban a matar a Jesús. Y Jesús, como una advertencia última, le está diciendo: hey, ¿cómo van a escapar de esto? Si está viendo la luz y están rechazando la luz porque sus obras son malas, porque aman más la luz, aman más las tinieblas que la luz. Ese es el problema del hombre. No es ignorancia, es porque amas más algo que a Dios, tu pecado, tu hipocresía. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz. Así están esos hombres. Su religiosidad, su hipocresía de que aman a Dios, de que muy religiosos, y vino el Hijo de Dios y quisieron lo mataron. Aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiero arrepentirme. Quiero seguir viviendo así. Es tan triste, tan doloroso ver una persona tan endurecida que no quiere aceptar su condición y sigue rechazando la verdad y sigue rechazando al Hijo de Dios. Esa es la condenación. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Viene a la luz. En arrepentimiento viene a la luz. Y ya no hay hipocresía. ¿Lo ven? Y Jesús está buscando esto. Por eso te decía, Jesús no busca condenar a esos hombres. Más que una condenación, es una advertencia. Es un llamado al arrepentimiento. Es como si Jesús le estuviera diciendo: ya sé lo que están haciendo, no me pueden engañar. Por eso les dice: están ciegos ustedes mismos. Cuidado, porque no nos podemos caer en eso. Como te he estado diciendo, es algo muy sutil. El pecado nos ciega y podemos caer en una hipocresía, tratar de mostrar una apariencia religiosa cuando por dentro estamos podridos. Y lo que necesitamos es arrepentirnos. El Señor nos está llamando, nos está diciendo: hey, aquí estoy. ¿Cómo vas a escaparte de esa religiosidad? Aquí estoy. Aún hay oportunidad. La siguiente semana vamos a ver la parte final, donde vamos a ver más el corazón de Jesús. Vamos a ver cómo realmente Jesús está lamentándose. Estos ay, como te decía, no es como de coraje, de que ay, no, sino es un ay de dolor, de que es lamentable lo que están haciendo, me duele lo que están haciendo. Así que dejemos que la palabra de Dios haga sobra. Dejemos que la palabra de Dios examine nuestros pensamientos, motivaciones, intenciones, lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Con quién estamos buscando quedar bien? Muchas cosas que vimos. Actitudes que se acercan mucho a eso, a la hipocresía. Y algo, como vimos, algo que Dios no le gusta para nada en su pueblo. Lo aborrece a grado que va a haber un nivel de condenación más bajo para ellos. Entonces dejemos que la palabra haga su trabajo. Vamos a orar por esto, ¿ok? Señor, agradecemos esta tarde, esta noche ya por tu palabra. Gracias, Señor. Necesitamos dejar que tu palabra obre en nuestro corazón. Hay tantas cosas que encontramos en tu palabra y pecados que vemos, de los cuales tú nos has librado. Pero hay pecados tan ocultos como este, Señor, que nos cuesta trabajo ver, como esa hipocresía religiosa. Y necesitamos esto. Necesitamos que tú abras nuestros ojos. Gracias, Señor. Gracias por este pasaje. Señor, alumbra nuestro camino. Alúmbranos, porque estamos ciegos. Sin ti estamos ciegos. Señor, no sabemos a dónde vamos. Necesitamos, Señor, que tú nos alumbres. Tú que conoces todas las cosas, que todas las cosas están desnudas delante de ti, Señor.
Muéstranos qué hay en nuestro corazón. Redarguye y transfórmanos. Aún hay tiempo. Aún es momento para limpiarnos. Venir en arrepentimiento y confesión. Simplemente recibir tu perdón y esa limpieza que tú ofreces a todo aquel que en verdad viene en arrepentimiento a ti, Señor. Líbranos, Señor, de este mal que tanto ataca a tu iglesia, que es la hipocresía. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, verdaderos, confiables, genuinos, sin apariencia. Que lo que somos en privado seamos también en público, Señor. Una sola pieza. Dejar a un lado las caretas y mostrar quiénes somos. Que podamos estar limpios por dentro y por fuera. Porque así vamos a poder ser útiles para ti, Señor, y para tu obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Jesús, gracias, porque al leer estas palabras podemos ver tu corazón. Y tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no viniste a condenar, viniste a salvar. Y el día de hoy tú sigues salvando. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.